Volvemos con el doctor Luis Flores Asturias conversando sobre los obstáculos que hay en la gestión de gobierno. ¿Qué le pasa a un líder político que llega a la presidencia del país? ¿Con qué se encuentra? Nos hablaba usted, doctor, de que el obstáculo fundamental era procedimientos en la compra, procedimientos en adquisiciones, procedimientos para tomar decisiones incluso. Pero ustedes las pudieron superar, o sea, las superaron en base a formar buenos equipos que al final produjeron resultados en mejorar las condiciones de infraestructura, en mejorar el tema de la seguridad, como bien indicado usted con el señor Rodolfo Mendoza. Pero a mí me surge también una pregunta importante que también a todos nos llama la atención. Durante la campaña se vive una especie de luna de miel con la prensa. O sea, los líderes políticos y la prensa desarrollan una sintonía muy buena, hay una buena relación, pero una vez que el político llega al poder, de pronto la prensa se vuelve en un elemento de incomodidad. Incluso algunos mandatarios llegan a generar cierta alergia al respecto, son alérgicos a la prensa. ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Por qué no puede continuar una relación fluida, amistosa, en una gestión donde se entiendan los roles exactamente que juega la prensa y que juega el liderazgo del país? Claro, bueno, y eso no solo se da en Guatemala, No, se da en todos lados. Y yo diría que efectivamente hay candidatos presidenciales que utilizan a la prensa, ¿verdad?, para poder exponer ideas, para poder acercarse a la población, y posteriormente pues empieza esa problemática. Yo creo que se debe en primer lugar a que nadie es una persona que le guste que le estén criticando constantemente. Y la prensa, en particular la guatemalteca, si usted agarra un periódico, el porcentaje de noticias negativas es una cosa impresionante. Yo, por ejemplo, hay un periódico que me voy a reservar su nombre, que leo la página deportiva porque yo estoy interesado siempre en todo el tema deportivo. Porque si yo leo el resto de las noticias que están ahí, a las 8 de la mañana que vaya yo a trabajar a mi clínica, ya voy deprimido. Pero ¿no hay cierta ineficiencia en los gobiernos, doctor? Sí. En comunicar eficazmente las buenas noticias, porque los gobiernos producen muchas noticias, producen malas noticias por la conducta especialmente de sus gestores, pero también producen buenas noticias. Así es. Y no las logran comunicar. Yo creo que debería de hacerse una especie de seminario entre los políticos, sobre todo los que están en el gobierno, y la prensa, porque yo observo cómo es que se trata el tema de las conferencias de prensa, de las entrevistas, por ejemplo en México, para no ir muy lejos, en los mismos Estados Unidos, y es con una seriedad impresionante, en un lugar en donde hay alguien que da la palabra, que no es el entrevistado, no es el que está dando la conferencia de prensa, sino es el agente que es el que conoce por nombre y apellido a todos los miembros que están ahí, es el que da la palabra. Pero aquí, por ejemplo, en la prensa lo que le gusta es hacer esa entrevista de calle, de banqueta, que le llamo yo, que es una entrevista difícil. ¿Por qué? Porque el entrevistado, digamos que yo soy el entrevistado. Entonces tenemos todos los micrófonos aquí alrededor y empieza a fusilarlo a uno. Empieza aquella pregunta y antes que uno termine de preguntar ya viene la otra pregunta. Y yo creo que el funcionario público, por lo menos yo así lo hice, tiene que estar preparado para una conferencia de prensa y tratar, si bien es cierto, de contestar lo que la prensa quiere saber, debería de haber una sinergia en donde el que está dando la conferencia de prensa también tiene derecho a exponer un par de temas que son de interés para él. Entonces nosotros lo que hacíamos era que hacíamos una conferencia de prensa semanal en la vicepresidencia con todos los medios de prensa y mi agente era el que daba la palabra. Otorgábamos una pregunta con derecho a una repregunta y después pasábamos a otro periodista, pero antes de las preguntas nosotros exponíamos 1 o 2 puntos que a nosotros nos interesaba hacer. Pero era una disciplina que el funcionario imponía en su agenda. Entonces también es un asunto de que los funcionarios se den a respetar
y que se desarrolle un código de relación donde la prensa sabe cuál es la conducta. Debería haber un código. Debe haber un código y yo estoy muy interesado en promover porque, vuelvo de nueva cuenta, la prensa juega un papel importantísimo en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Y creo que el respeto a la libertad de expresión es un pilar fundamental de ello. Pero al mismo tiempo, a veces nos toca ver lo que usted decía, reportajes o prensa que quiere jugar, por ejemplo, a justicia sustituta, en donde aparece un sospechoso de determinada cosa y sale condenado en la prensa y no en los tribunales necesariamente. Muy bien. Vamos a hablar entonces, ya me dio una visión de qué es lo Bueno, y que también sucede. las tergiversaciones, ¿no? Uno sale explicando un punto y a veces nos tardamos mucho, dicen que los políticos hablan mucho, es cierto, nos tardamos mucho, pero entonces solo sacan la frase que a la prensa le interesa, lo sacan a uno de contexto y es totalmente lo contrario de lo que uno trató de expresar, lo que saca. Y eso empieza a distorsionar las relaciones La entre relación, gobernantes entonces ya le y molesta, prensa. así es. Entonces como que debería haber un seminario para establecer ese tipo de códigos. ¿Cómo nos vamos a tratar? ¿Cómo debería ser la cosa más fluida? De tal forma que saliera ganando la prensa con todas sus libertades y derechos que tiene, pero también el funcionario que algo gane en el tema de comunicación. Y al final lo importante es que gane el país y gane el Así pueblo es, en una información fluida y beneficiosa para todos. Vamos a hablar en el próximo bloque, señor vicepresidente, sobre sus recomendaciones puntuales para el próximo binomio presidencial y vicepresidencial, presidente y vicepresidente del país, en términos de comunicación, en términos de gestión de equipos, etcétera. Volvemos con ustedes después del corte comercial con el doctor Luis Flores Asturias.